Adelante, mi estimado Marcelino. Gracias, hermano. Dispongámonos en las manos de la divina presencia. Infinito Padre, divinísimos ajustadores, infinito Hijo, eterno Hijo, Creador Micael, divino Espíritu de la verdad, Espíritu infinito, hija creativa, Espíritu Santo, Espíritus ayudantes de la mente, hermanos mayores, leales que nos asisten. Nos unimos a todos los miembros del universo de este planeta y a todos los miembros de nuestras familias y a las personas que estamos acá y quienes se integren más adelante. Gracias por todo lo que hemos vivido, Señor, y gracias por lo que viviremos. Especialmente le damos gracias por aquellos momentos difíciles, Padre amado. Padre y Señor nuestro, no queremos estar quejándonos, no queremos estar siendo víctimas, no queremos estar afligidos. Lo que anhelamos es tener siempre la fuerza necesaria para hacer lo que usted nos inspire. En esta noche bendita nos disponemos para que cada día tengamos esa capacidad de cooperar con usted en el máximo de nuestra voluntad y en el máximo de nuestra capacidad, en el máximo de nuestra disposición. Gracias por darnos esa fuerza. Ponemos en sus manos a las personas que tienen problemas de salud, Lucy, Wilson, y cada uno de los que tengan algún tipo de problema de salud, para que esa salud sirva para hacer su voluntad. Gracias por los resultados favorables de esta noche para nosotros y para nuestros semejantes. Anhelamos esto en el nombre poderoso de Micael y Jesús. Así es y así será. Amén. Amén. Muchas gracias, Marcelino. A Bueno, ti, hermano. continuamos con el estudio que traíamos. Eh, iniciamos el documento 4, el primer sermón en la sinagoga. Adelante, Angelita, por favor. Gracias, Wilson, y gracias por permitirme hacer esto. Yo, antes de comenzar, quisiera pedirle permiso a nuestro Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, que sea Él quien ponga esa inspiración de amor. Con todo el respeto voy a leer sus palabras y con todo el respeto de ustedes también. Mil gracias. Entonces dice, el primer sermón en la sinagoga. A partir de los 15 años, Jesús podía ocupar oficialmente el púlpito de la sinagoga el día del sábado. En muchas ocasiones anteriores, cuando faltaban oradores, habían pedido a Jesús que leyera las escrituras, pero ahora había llegado el día en que la ley le permitía oficiar el servicio. Por consiguiente, el primer sábado después de su 15º cumpleaños, el Chazán arregló las cosas para que Jesús dirigiera los oficios matutinos de la sinagoga. Cuando todos los fieles de Nazaret estuvieron congregados, el joven, que ya había seleccionado un texto de las Escrituras, se levantó y comenzó a leer. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para traer buenas nuevas a los mansos, para vendar a los doloridos, para proclamar la libertad a los cautivos y liberar a los presos espirituales, para proclamar el año de gracia de Dios y el día del ajuste de cuentas de nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos y darles belleza en lugar de ceniza, el óleo de la alegría en lugar de luto, un canto de alabanza en vez de un espíritu angustiado, para que puedan ser llamados árboles de rectitud, la plantación del Señor destinada a glorificar. Buscad el bien y no el mal para que podáis vivir, y así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced el juicio en la puerta. Quizá el Señor Dios será benévolo con el remanente de José. Lavaos, purificaos. La maldad de vuestras obras quitadla de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, defended al huérfano y amparad a la viuda. ¿Con qué me presentaré ante el Señor para inclinarme ante el Señor de toda la tierra? Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Le agradarán al Señor millares de carneros, decena de millares de ovejas,
o ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? No, porque el Señor nos ha mostrado, hombres, lo que es bueno. ¿Y qué os pide el Señor, sino que seáis justos, que améis la misericordia y que caminéis humildemente con vuestro Dios? ¿Con quién entonces compararéis a Dios que está sentado en el círculo de la tierra? Levantad los ojos y mirad quién ha creado todos estos mundos, quién produce sus huestes por multitudes y las llama a todas por su nombre. Él hace todas estas cosas por la grandeza de su poder, y debido a la fuerza de su poder, ninguna fallará. Él da vigor al débil y multiplica las fuerzas de los que están fatigados. No temáis, porque estoy con vosotros. No desmayéis, porque soy vuestro Dios. Os fortificaré y os ayudaré. Sí, os sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y sostendré vuestra mano derecha, diciéndoos, no temáis, porque yo os ayudaré. Y tú eres mi testigo, dice el Señor, y mi siervo a quien he elegido para que todos puedan conocer, creerme y entender que yo soy el Eterno. Yo, solo yo, soy el Señor, y aparte de mí no hay Salvador. Bueno, esto era las escrituras antiguas, ¿cierto? Ok. Adelante, Jairito. Y creo que me parece que en alguna parte los reveladores dicen que a él le impresionó mucho el libro de un profeta, no recuerdo quién, no recuerdo el nombre, y de allí fue que él... El libro de Enoc. Ok, gracias, Wilson. Y de allí tomó el nombre de el Hijo del Hombre, ¿no? Tomó ese eslogan, lo diríamos en palabras modernas o en palabras de esta época. Pero es interesante el comienzo de esa oración, ¿no? ¿Cómo se inicia? El Señor está conmigo, Él me acompaña, Él me fortifica, Él me da fuerza, me da aliento. Y pensar que en esa época, a pesar de tener 15 años, estaba diciendo una realidad certera. Dios en forma de ajustador y a través de los ángeles y demás criaturas siempre están con nosotros. Ellos nos fortifican, aunque algunas veces nuestra percepción no logre diferenciar o captar esas ayudas. Y ese párrafo, ese inicio de esa oración, bueno, para mí es impresionante. Es una muestra, para mí, es una muestra de lo que iba a ser su misión. Una entrega a Dios y la enseñanza de un Dios, no un Dios colérico, un Dios que castiga a sus criaturas y que exige sacrificio no solo de animales, sino de sus primogénitos para pagar los supuestos pecados o deudas con la deidad. Ese inicio, ese llevar el culto de manera oficial por primera vez, nos dio a entender o dio a entender a los seres de esa época la trascendencia y alcance de esa misión que a futuro comenzaría y que sería la cumbre para alcanzar la plena autoridad como hijo creador de este universo local. Los libros no sé cuáles son. Tal vez Marcelino y Octavio nos ayuden con eso de los libros porque allí sí es verdad que les quedé debiendo. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Angelito. Bueno, esto es una impresión mía, así muy personal. Este es el primer sermón de Jesús. De todas maneras, con relación a cómo él termina
pues apenas vamos en esta parte, pero los que ya hemos leído, digamos, la vida de Jesús, me parece un sermón fuerte, muy fuerte. Empieza, lógicamente, como está ahí en la sinagoga y está con todos los judíos, pues él no podía ser tan benévolo con sus palabras, ¿no? Pero el cambio que él tuvo durante toda su trayectoria de los sermones es muy diferente. Y como dice Jairo, como empieza con esta frase, con esta oración, es muy lindo. Sin embargo, no, todavía empezando como esa sequedad, enseñándonos que Dios no quiere ese tipo de sacrificios, pero al mismo tiempo está leyendo, está diciendo en este sermón muchas cosas con las que hay que cumplir y que son fuertes y creo que hoy en día ya no se llevan a cabo. Entonces sí tengo la impresión de que empezó con un sermón bastante fuerte. Gracias, Angelita. Adelante, Marcelino. Démosle la bienvenida a Marcelino, a Octavio y a Antonio. Sí, sí, Octavio, nos alegra su presencia nuevamente, igual Antonio y Ricardo. Sí, qué bueno que estén nuevamente con nosotros. No olvidemos que él selecciona un párrafo del Antiguo Testamento de Isaías. Entonces, al seleccionar Isaías, estaba yo reflexionando sobre lo que significa el ajustador del pensamiento cuando hay cooperación con él. Isaías cooperó con el ajustador del pensamiento e Isaías expresó algo allí tan extraordinariamente avanzado para la época, que coincidió plenamente con la mente de Jesús, ese impacto que sufrió Jesús, el joven Jesús sobre todo, al ver esos sacrificios de animales y esa cantidad de cuestiones, lo cual Isaías, una enorme cantidad de años atrás, había denunciado que no era lo que Dios quería, ¿no? De tal manera, pues que es un adelanto extraordinario que Dios hace a esas personas llamadas profetas para que de alguna manera tengan la humanidad la plena y definitiva confirmación de la mano divina. Y es una de las causas por las cuales se le dan esos adelantos a algunas personas llamadas profetas. Y eso fue lo que pasó con Isaías, que creo que fue el primer Isaías, porque hubo dos Isaías. De manera pues de que seleccionó Jesús, siendo tan joven, una extraordinaria lectura y era la lectura precisamente para lo que iba a suceder cuando el creador se encarnara en criatura, por eso la eligió y extraordinariamente acertada en el sentido de que fue uno de los profetas de más gran respeto de la antigüedad, que fue Isaías, de manera pues que muy interesante. Gracias, Marcelino. Le damos la bienvenida a Oli. Gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo, Oli. Continuamos por aquí. Adelante, Angelita, gracias. Gracias a ti. Cuando terminó de leer así, se sentó y la gente se fue a sus casas meditando las palabras que les había leído con tanto agrado. Sus paisanos nunca lo habían visto tan magníficamente solemne. Nunca lo habían oído con una voz tan seria y tan sincera. Nunca lo habían visto tan varonil y decidido, con tanta autoridad. Ese sábado por la tarde Jesús subió con Santiago a la colina de Nazaret y cuando regresaron a casa con un carboncillo escribió los 10 mandamientos en griego sobre 2 tablillas. Más tarde, Marta coloreó y adornó estas tablillas y estuvieron colgadas mucho tiempo en la pared encima del pequeño banco de trabajo de Santiago. Esas eran las palabras que yo quería pedirte, Angelita, que cuando leyeras le pusieras un toque de solemnidad. ¿Y no lo hice? Sí, sí, salió bien. Continuamos. Quinto,
la lucha financiera. Perdón, ¿cierto que esas tablas después él las rompió? Ok. Jesús y su familia volvieron gradualmente a la vida simple de sus primeros años. Sus ropas e incluso sus alimentos se simplificaron. Tenían leche, mantequilla y queso en abundancia. Según la estación, disfrutaban de los productos de su huerto, pero cada mes que pasaba les obligaba a practicar una mayor frugalidad. Su desayuno era muy simple. Los mejores alimentos los reservaban para la cena. Sin embargo, la falta de riqueza entre estos judíos no implicaba inferioridad social. Este joven ya poseía una comprensión casi completa de cómo vivían los hombres de su tiempo. Sus enseñanzas posteriores muestran hasta qué punto comprendía bien la vida en el hogar, en el campo y en el taller. Revelan plenamente su contacto íntimo con todas las fases de la experiencia humana. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué lámina tan divina! El Chazán de Nazaret continuaba aferrado a la creencia de que Jesús estaba destinado a convertirse en un gran educador, probablemente en el sucesor del famoso Gamaliel de Jerusalén. Aparentemente, todos los planes de Jesús para su carrera se habían desbaratado. Tal como se desarrollaban las cosas, el futuro no parecía muy brillante. Sin embargo, no vaciló ni se desanimó. Continuó viviendo día tras día, desempeñando bien su deber cotidiano y cumpliendo fielmente con las responsabilidades inmediatas de su posición social en la vida. La vida de Jesús es el consuelo eterno de todos los idealistas decepcionados. Venga, ¿por qué? ¿Me explican esa última partecita que tú dices que sí, Wilson? La La vida vida de Jesús es. el consuelo eterno de todos los idealistas decepcionados. ¿Por qué Jesús no sufrió decepción? Pues no entiendo el concepto de la oración. ¿Me la explican, por favor? ¿Ninguno? Angelita, el último párrafo dice, continuó Jesús viviendo día tras día, desempeñando bien su deber cotidiano y cumpliendo fielmente con las responsabilidades inmediatas de su posición social de la vida. La vida de Jesús es el consuelo eterno de todos los idealistas decepcionados, ¿no? Ah, ya. Sigue adelante, pero ya comprendí, sí. Sí, o sea, el hecho de que generalmente a los idealistas siempre tienen un plan, pero de alguna manera se les desbarata, Sí, ya entendí. Entonces, en ese sentido, Jesús es el consuelo de todos aquellos que se les desbaratan sus planes, Sí, ya porque él logró triunfar en medio de todos esos desajustes. Y el triunfador es un consuelo grande, igualmente que dicen en la página 1720, creo, 21, dice que aquellos que no son comprendidos siempre tendrán un enorme consuelo en Jesús, porque fue uno de los más grandes incomprendidos. Eso es lo que quiere decir, Angelito. Mil gracias, Marcelino. La cogí tarde, pero la cogí. Gracias. Qué láminas tan hermosas. Wilson, ¿tú de dónde sacas eso? Perdón. De Pinterest. No, es que siempre son precisas para lo que dices. Bueno, el salario diario de un carpintero corriente disminuía poco a poco. A finales de este año, y trabajando de sol a sol, Jesús podía ganar el equivalente de $0,25 al día. Al año siguiente les resultó difícil pagar los impuestos civiles, sin mencionar las contribuciones a la sinagoga y el impuesto de medio ciclo para el templo. Durante este año, el recaudador de impuestos intentó arrancarle a Jesús una renta suplementaria e incluso le amenazó con llevarse su arca. Temiendo que el ejemplar de las escrituras en griego pudiera ser descubierto. Adelante. ¿Aló?
Temiendo que el ejemplar de las escrituras en griego pudiera ser descubierto y confiscado por los recaudadores de impuestos, Jesús lo donó a la biblioteca de la sinagoga de Nazaret el día de su 15º cumpleaños, como su ofrenda de madurez al Señor. ¿Vas a decir algo, Marcelino? Yo sí quería agregar algo, es lo siguiente, ¿no? Para quienes han leído Caballo de Troya, o para quienes lo hemos leído, allí JJ Benítez habla sobre esta arpa, pero él crea una situación, claro, ficticia, novelada sobre esta arpa. Lo plantea como una lucha, que es una lucha no física, sino como una medición de fuerza entre nuestro creador encarnado y el recaudador de impuestos. No sé en cuál de todos los libros está porque hace muchos años que lo leí y ya no lo recuerdo, pero sí en el libro donde habla sobre esta parte, pues la describe de esta manera y para mí fue muy impresionante porque entre lo poquito que he leído de la Biblia y lo que he conocido de la fe católica, nunca se ha hablado allí ni se habla de esa arpa, de esas dotes musicales de nuestro creador encarnado. Para mí fue muy impresionante y tal vez porque lo sentí como más cerca del ser humano, como un ser que le gusta la música, que tiene sus problemas como los tenemos todos, unos en mayor grado, unos en menor grado, pero es nuestra experiencia de vida. Para mí fue entonces muy impresionante saber que nuestro creador encarnado poseía esos atributos típicamente humanos, porque a uno, o por lo menos a mí, se me creó esa idea de que Jesús era un superhombre, algo así como más allá, inalcanzable para nosotros. Y eso me hizo recordar entonces ese pasaje del arpa de nuestro creador encarnado. Era lo que les iba a agregar. Gracias. Gracias, Jairito. El gran disgusto de su 15º año se produjo cuando Jesús fue a Séforis para recibir el veredicto de Herodes relacionado con la apelación que habían interpuesto ante él por la controversia sobre la cantidad de dinero que le debían a José en el momento de su muerte accidental. Jesús y María habían esperado recibir una considerable suma de dinero, pero el tesorero de Séforis les había ofrecido una cantidad irrisoria. Los hermanos de José apelaron ante el mismo Herodes y ahora Jesús se encontraba en el palacio y oyó a Herodes decretar que a su padre no se le debía nada en el momento de su muerte. A causa de esta decisión tan injusta, Jesús nunca más confió en Herodes Antipas. No es extraño que en una ocasión se refiriera a Herodes como ese zorro. Uy, Jesús, grosero. Angelita, Wilson y demás presentes, me gustaría aquí agregar lo siguiente, ¿no? Esa fue la primera vez que nuestro creador encarnado estuvo ante Herodes Antipas. Y me parece que la segunda fue cuando Pilato, temeroso de decretar la muerte de nuestro creador encarnado, ese día viernes, creo que 7 de abril, me parece, lo envió ante Herodes Antipas para que fuese Herodes Antipas quien lo condenara a muerte. Herodes Antipas lo peloteó, como decimos, se lo devolvió a Pilatos y entonces Jesús allí se vio por segunda vez ante Pilatos esperando la suerte de su veredicto. Entonces, según recuerdo, en 2 ocasiones estuvo nuestro creador encarnado ante Herodes Antipas. Claro, nos dicen los reveladores que pasados los años, cuando ocurrió aquella situación, Herodes Antipas ni se acordaba de este episodio
cuando Jesús apeló ante él, o los hermanos de Jesús apelaron ante él, y él acudió a ver cuánto le correspondía de indemnización. Quería relatar esos dos acontecimientos. No sé si Marcelino nos puedes completar un poco más. Gracias. Sí, hermanito, es interesante saber que pues, es muy raro que Jesús se refiriera a alguien con una expresión peyorativa, ¿no? Pero sí, en el caso de Herodes fue una gran injusticia, de manera que fue tan injusto que Benítez le coloca su piquete, ¿no? Le dice que venga el muerto y me cobre, ¿no? Que venga el muerto. O sea, a ese nivel lleva el grado de maldad de Herodes, ¿no? Dicen que Herodes era un ser extraño, así que aunque nada creía, a todo le temía. Y efectivamente tuvo temor, mucho temor, y esos temores hizo que se abstuviera un poco en la agresión hacia el maestro. Pero también existían algunos asistentes de Herodes, en el caso de Chuza, y la esposa de Chuza era miembro del cuerpo de mujeres evangelistas que posteriormente nombró Jesús. Eso hizo que también tuviera un poco de abstención para la agresión contra el maestro. No obstante, pues al final se burló de él pidiéndole un milagro y bueno, imagínense usted, Jesús no iba a gastar perlas en lo que no debería. Entonces, eso ocurrió. Sin embargo, llegó a esos niveles de ejecutar a Juan el Bautista, que definitivamente pues no lo quería hacer, pero esos compromisos con el ego hicieron posible esa situación, ¿no? Entonces sí, muy, muy interesante esta experiencia con Herodes y bueno, ahí vemos que el Jesús humano también tenía sus aspectos que de alguna manera a veces a uno le ocurre. Claro que sí. Gracias, Marcelino. Le vamos a dar la bienvenida a Javier Puerto. Como siempre debe estar manejando, por eso es que no nos deja verlo, pero bueno, bienvenido, Javier. Adelante, Jairito. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Sí, quería agregar lo siguiente, ¿no? Un abrazo, Javier. Es que fue Herodes Antipas quien le colocó ese manto púrpura a nuestro Creador encarnado. Sin embargo, algunos pintores como que no se leyeron bien estos pasajes de la Biblia y hay algunas imágenes de nuestro Creador encarnado cuando lo colocan por primera vez ante Pilatos, ya con el manto de púrpura puesto. Eso ocurrió después en la segunda vez que se presenta nuestro Creador encarnado ante Pilatos, y después de eso Pilato temiendo, buscando cómo evadir su responsabilidad y emitir una sentencia, mandó azotar a nuestro Creador encarnado en Jesús de Nazaret para tal vez así mover la compasión de la muchedumbre que pedía que lo crucificaran. Azotan a nuestro Creador encarnado, allí le colocan la corona y le dan un bastón, una caña, tal vez como para mofarse de ese báculo de poder que utilizan los emperadores. Pero entonces el manto púrpura se lo coloca, de acuerdo a los reveladores, se lo coloca Herodes, no Poncio Pilato. Era lo que quería agregar. No sé si Marcelino puede puntualizar un poquito esa parte, si la recuerda. Sí, así como tú comentas. Sin embargo, ese manto púrpura, finalmente, pues él llevaba su túnica y creo que ese manto púrpura, no recuerdo, pero me parece que finalmente, pues creo que es posible que lo haya abandonado, porque él llevaba su túnica, ¿no? De acuerdo a lo que repartieron allá, entre los que repartieron la cuestión,
pues no recuerdo si se habla del manto púrpura. Creo que no sé si lo tenía o no, no recuerdo. Angelita, adelante. Gracias. Yo quiero regresar al texto que estamos leyendo que nos está presentando Wilson. Me parece muy linda esta parte humana de Jesús, o sea, lo siento como muy más cerca de nosotros, porque yo aquí pues muy dicharacheramente digo Jesús grosero por decir ese zorro, pero realmente me muestra ese Jesús humano que siempre ha querido uno encontrar en el Jesús que le han presentado desde las cunas de nuestra iglesia o nuestra religión, ¿no? Entonces yo miro este pasaje y digo, bueno, ¿qué sentiría? Decepción, tristeza, rabia. Bueno, yo no sé si Jesús alcanzaría a sentir uy, esa emoción tan fuerte, pero sí fue muy duro lo que tuvo que haber sentido ese Jesús humano para luego hablar de él como ese zorro, ¿cierto? Entonces, lindísimo. Me parece hermoso este texto, muy bello porque me acerca mucho a nuestro maestro, a nuestro hermano y a nuestro creador. Mil gracias por ofrecernos eso. Angelita, ya que acaba de comentar eso, quería decir que varias oportunidades aparece que provocaron la indignación característica de Jesús por causas de injusticia. Indignación. Y dice que de su mamá heredó esa capacidad de indignarse por causas de injusticia. Entonces, comentan eso, de manera que varias veces experimentó indignación. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelino. Continuamos, ya vamos a terminar esto. Wilson, te llegó Tatiana. Un momento, por favor. Miguelito también está presente. Demos la Y bienvenida Miguel. y a Tatiana. Un Miguelito, abrazo, Miguel. Ricardo. Un abrazo, Tatiana. Un abrazo, Miguel. Chévere. Sigamos, ya vamos a terminar este documento. Nos quedan como 2 pedacitos ya y terminamos. Ok. Durante este año y los siguientes, el duro trabajo en el banco de carpintero privó a Jesús de la posibilidad de relacionarse con los viajeros de las caravanas. Un tío suyo ya se había hecho cargo de la tienda de provisiones de la familia y Jesús trabajaba todo el tiempo en el taller de la casa, donde estaba cerca para ayudar a María con la familia. Por esta época empezó a enviar a Santiago a la parada de las caravanas para obtener información sobre los acontecimientos mundiales, intentando así mantenerse al corriente de las noticias del día. A medida que crecía hacia la madurez, pasó por los mismos conflictos y confusiones que todos los jóvenes normales de todos los tiempos anteriores y posteriores. La rigurosa experiencia de tener que mantener a su familia era una salvaguardia segura contra el exceso de tiempo libre para dedicarlo a la meditación ociosa o abandonarse a las tendencias místicas. Este fue el año en que Jesús arrendó una gran parcela de terreno justo al norte de su casa, que dividieron en huertos familiares. Cada uno de los hermanos mayores tenía un huerto individual y se hicieron una viva competencia en sus esfuerzos agrícolas. Uy, yo no me acordaba de eso. Durante la temporada de cultivo de las legumbres, su hermano mayor pasó cada día algún tiempo con ellos en el huerto. Mientras Jesús trabajaba en el huerto con sus hermanos y hermanas menores, acarició muchas veces la idea de que todos podían vivir en una granja en el campo, donde podrían disfrutar de la libertad y la independencia de una vida sin trabas. Pero no estaban creciendo en el campo y Jesús, que era un joven totalmente práctico, a la vez que idealista, atacó su problema de manera vigorosa e inteligente según se presentaba. Hizo todo lo que estuvo en su mano para adaptarse con su familia a las realidades de su situación y acomodar su condición para la mayor satisfacción posible de sus deseos individuales y colectivos.
En un momento determinado, Jesús tuvo la débil esperanza de que podría reunir los recursos suficientes para justificar la tentativa de comprar una pequeña granja, con tal que pudieran recaudar la considerable suma de dinero que le debían a su padre por sus trabajos en el palacio de Herodes. Había pensado muy seriamente en este proyecto de establecer a su familia en el campo, pero cuando Herodes se negó a pagarles el dinero que le debían a José, abandonaron el deseo de poseer una casa en el campo. Tal como estaban las cosas, se las ingeniaron para disfrutar de muchas de las experiencias de la vida campesina, pues ahora tenían 3 vacas, 4 ovejas, un montón de polluelos, un asno y un perro, además de las palomas. Incluso los más pequeños tenían sus tareas regulares que hacer dentro del plan de administración bien organizado que caracterizaba la vida hogareña de esta familia de Nazaret. Al finalizar su 15º año, Jesús concluyó la travesía de este periodo peligroso y difícil de la existencia humana, de esta época de transición entre los años más placenteros de la infancia y la conciencia de la edad adulta que se aproxima con sus mayores responsabilidades y oportunidades para adquirir una experiencia avanzada en el desarrollo de un carácter noble. El periodo de crecimiento mental y físico había terminado y ahora empezaba la verdadera carrera de este joven de Nazaret. Fin documento 126. Qué lindo leer sobre él. Bueno, Angelita, quedas a cargo ahí mientras que voy alistando el otro documento, por favor. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, en tu nombre le doy la bienvenida a Chuyita. ¿Qué se hizo Antonio? Porque es que no están los dos. Bueno, Chuyita apenas está conectando con el audio. Chuyita, bienvenida acá al grupo de los martes. Hola, hola, gracias. Saludos para ¿Dónde, todos. Bonita tarde. ¿Dónde dejaste a Antonio? Por aquí anda, por aquí anda. Ah, bueno, eso está bien. Un ¿Alguien abrazo, quiere Chuyita. comentar algo sobre toda esta vida de Jesús, sobre estos primeros años, sobre esta adolescencia llegando a ser un adulto, sobre esa parte humana, lo buen hijo que fue? Fue también un padre, ¿no? Él tuvo la experiencia como padre al hacerse cargo de toda esta familia, ¿o estoy en un error? Porque si nosotros tenemos que tener la experiencia, él la debe haber tenido, ¿cierto? Sí, sí, Eso, adelante, Jairo, adelante. ay, gracias, Marcelino. Sí, no, iba a comentar que eso es cierto. Es cierto que tuvo la experiencia de guiar, criar, educar a una familia, comenzando desde los más pequeños hasta tal vez corregir a Judá ya un poco mayor, que era posiblemente el más travieso entre todos ellos o el más inquieto. Observemos que esas vicisitudes, esos momentos álgidos que nos ocurren en nuestro diario vivir a causa de nuestros familiares, de nuestros jefes en el trabajo, de nuestros compañeros en el trabajo, en la calle, a esos momentos, a esas situaciones, les podemos sacar el máximo provecho tal cual como lo hizo nuestro creador. Yo lo concibo después que murió José en una pobreza bastante dura. Y sin embargo pudo hacer su trabajo interior. No abandonó esa idea de ese padre creador en quien confiaba, y de igual forma lo ideal sería que lo hiciéramos nosotros. Claro está que es difícil dentro de una situación álgida pensar en ese momento en el Padre, en el ajustador, en el serafín guardián, en las energías del Espíritu Santo, en las energías del Espíritu de la verdad. Pero lo podemos hacer ya cuando estemos un poco más calmados, ya que hayamos superado la situación. Podríamos reflexionar en esos momentos, en todo lo que vino a nuestra mente durante esas situaciones,
y cómo las enfrentamos para así prepararnos, por un lado, prepararnos para enfrentarlas en caso de que se vuelvan a presentar. Y por el otro lado, pienso que al valorar, al analizar esas situaciones, algo se crea dentro del individuo. Y eso que se crea para mí podría ser una fracción de alma. Entonces, visto desde esa manera, las situaciones conflictivas, desventajosas, negativas, como le querramos llamar, si son bien utilizadas en mi concepto, podrían ayudarnos a crecer espiritualmente. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, mi querida Lucy. No, estoy de acuerdo con lo que dice Jairo. Sí, siempre me he puesto a pensar que cuando están viviendo situaciones difíciles, es muy difícil sacar algo de provecho en esos momentos. Que el fruto bueno, por decirlo así, tarda su tiempito y es cuando uno ve ya en retrospectiva la experiencia que se ha tenido. Pero en el momento uno está como buscado, como metido en el remolino, ¿no? Ya cuando logra salir del remolino, que puede ver lo que sí pudo aprender o lo que le dejó la experiencia. Superarla o se cae en un trauma. Sí, bueno, eso, gracias. Gracias, Luces. A mí este documento, la parte final, siempre ha sido como una motivación para mí, porque un ideal mío es poder tener, a mí me gusta el campo es una pasión para mí. Y creo que con Angelita le he compartido esa idea mía de tener uno su propio espacio donde uno pueda trabajar y comer de ahí y vivir ahí sin que nadie le joda la vida a uno. Me parece un ideal de vida y de ahí lo tomé de este documento hace muchos años. Bueno, ¿Sigo invitada, Edentia? ¿Sigo invitada? ya estamos trabajando en Edentia, sí. ¿Sigo invitada? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Bien, entonces le vamos a dar la oportunidad a Amanda que nos lea este documento. ¿Estás ahí, Señor. Amanda? Sí, Ok. señor. Entonces, Aquí estoy. iniciamos el documento 127, los años de la adolescencia. Adelante, Amanda. Señor. Al empezar los años de su adolescencia, Jesús se encontró como jefe y único sostén de una familia numerosa. Años después de la muerte de su padre, había perdido todas sus propiedades. A medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más consciente de su preexistencia. Al mismo tiempo, empezó a comprender más plenamente que estaba presente en la tierra y en la carne con la finalidad expresa de revelar su Padre paradisíaco a los hijos de los hombres. Ningún adolescente que haya vivido o que pueda vivir alguna vez en este mundo o en cualquier otro mundo ha tenido ni tendrá nunca que resolver problemas más graves o desenredar dificultades más complicadas. Ningún joven Durantia tendrá nunca que pasar por unos conflictos más probatorios o por unas situaciones más penosas que las que Jesús mismo tuvo que soportar durante el arduo periodo comprendido entre sus 15 y sus 20 años de edad. Tras haber saboreado así la experiencia efectiva de vivir estos años de adolescencia en un mundo acosado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer un conocimiento pleno de la experiencia que vive la juventud de todos los dominios de Nevadón. Así se convirtió para siempre en el refugio comprensivo de los adolescentes angustiados y perplejos de todos los tiempos en todos los mundos del universo local. De manera lenta pero segura y por medio de la experiencia efectiva, este Hijo Divino
va ganando el derecho de convertirse en el soberano de su universo, en el gobernante supremo e incontestable de todas las inteligencias creadas en todos los mundos del universo local, en el refugio comprensivo de los seres de todos los tiempos, cualquiera que sea el grado de sus dones y experiencias personales. Marcelino, entonces aquí Un dice ejemplo a seguir. que el hombre llegó a poseer, ¿dónde se me perdió? Se convirtió para siempre en el refugio comprensivo de los adolescentes angustiados y perplejos. O sea, que todos los problemas que tenemos nosotros se ven reflejados o ¿cómo lo digo yo? Todos los mundos de este universo pasan por las mismas problemáticas toda la juventud. Eso quiere decir que todos somos muy parecidos en este universo. Sí, sí, Wilson. Recuerde que dicen los reveladores que no existe progreso ninguno sin conflicto psíquico y agitación espiritual. O sea, los problemas son indispensables, no solamente porque la naturaleza de cada quien trae esas dificultades producto de los errores, sino que no hay ninguna posibilidad de progresar si uno no coopera. Y entonces, en esa cooperación, o sea, si una persona no tiene ningún tipo de dificultades, pues no tiene prácticamente la posibilidad de ver cómo logra cooperar. O sea, ¿qué es lo que distingue, por ejemplo, a un serafín de un ser humano? El serafín nace aprendido. El serafín ya tiene inmediatamente la posibilidad de hacer lo que se le indique, porque tiene una técnica ya inicial, o sea que va creciendo simplemente en glorificación producto de su servicio, pero ya tiene. En el caso del humano, no, el humano no nace aprendido. Y entonces esa posibilidad de errores y de dificultades, además de una cantidad de situaciones que tienen que ver con una acomodación en la naturaleza mental, la naturaleza emocional, incluso la misma naturaleza física, trae inconvenientes. Entonces, hay un yo humano que tiene un determinado grado de naturaleza y un yo divino que llega allí con ideales muy superiores. Y entonces hay ese conflicto. Y ese conflicto tiene que resolverse. Y esa cooperación para resolverse es lo que permite el crecimiento. Entonces, como no hay posibilidad de evitar los conflictos, esta inspiración de Micael, siendo un ser derivado de origen animal también, porque fue Jesús como nosotros, enfrentó y no solo enfrentó, se le presentaron situaciones muchísimo peores que el común de los jóvenes de todo Nevadón. Y por esa razón es que ante estas dificultades que vivió Jesús, los jóvenes deben sentirse inspirados. Y por eso la importancia de dar a conocer esta revelación para que todos los jóvenes posibles puedan conocerla y sientan la fuerza de evitar un suicidio, de evitar un asesinato, de evitar ir en contra de lo que el impulso del espíritu en su corazón. Y por eso es el extraordinario grado de experiencia que vive y la extraordinaria inspiración que nos da Jesús desde su nacimiento. Gracias, Marcelino. Adelante, Jairito. A ti, hermano. Gracias nuevamente. Buenas noches. Estaba encendiendo el micrófono, Wilson. Cuando nosotros hablamos de seres humanos, posiblemente antes de conocer el libro de Urantia, pensábamos en los habitantes del planeta Tierra. Pero resulta que, de acuerdo a la concepción planteada por los reveladores en el libro de Urantia, los seres humanos son todos los seres mortales que han existido, que existen y que existirán en los 7 superuniversos, en aquellos universos locales aún en proyecto y en aquellos universos locales que ya están en luz y vida. Y se nos llama seres mortales porque la técnica de escapar de nuestro planeta de natividad, por lo general, es la muerte. Por eso somos llamados seres mortales. Bien, todos los seres mortales llegamos a nuestro mundo de natividad, el mundo donde comienza nuestra vida, para aprender. Pero no llegamos aprendidos, como nos decía Marcelino. Solo los seres de creación directa, como los ángeles y otros seres más,
son traídos a la existencia ya adultos y con conocimiento de sus funciones, pero nosotros no. Nosotros tenemos, independientemente del tipo de planeta donde estemos, tenemos que aprender a convivir con nuestros semejantes, a ser tolerantes, a ser pacientes, a cultivar esos frutos del espíritu. Y en cada mundo se hace de acuerdo a las condiciones de ese mundo. Nos dicen los reveladores que en aquellos planetas de seres no respiradores, porque esos planetas no tienen atmósfera, allí caen los meteoritos directamente y causan desastres. Entonces esos seres tienen que vivir en cavernas. Y allá en esas cavernas, ellos tendrán que superar dificultades semejantes a las que superamos nosotros aquí los seres terrestres, los seres que vivimos en la superficie del planeta de natividad. Entonces, sí, guardando las comparaciones y las características de cada medio ambiente donde se desarrollan los seres mortales, todos debemos pasar por la experiencia del aprendizaje y para forjar nuestro carácter, para darnos fortaleza, para que cuando estemos en esos mundos morontiales y esos mundos espirituales, los fracasos del tiempo no se conviertan en una derrota de la eternidad. Entonces, para forjar ese carácter es que se nos presentan esas situaciones duras, difíciles, esas situaciones en que se nos va el sostén, que perdemos a los hijos, al esposo, a la esposa, que perdemos la familia. Eso, si lo aprovechamos bien, eso nos va a fortalecer ese carácter que nos asegurará contra cualquier derrota momentánea o retraso momentáneo que podamos sufrir en nuestra carrera ascendente. Era lo que les quería agregar. Muchas gracias. Adelante, Miguelito. Había bajado la mano ya, pero bueno, vale, si ya que me invitas, Jairito. No, era en línea de lo que habéis comentado tanto Marcelino como tú, pero concretándome en la pregunta que nos ha hecho Wilson, que dice aquí en el texto, y así se convirtió para siempre en el refugio comprensivo de los adolescentes angustiados y perplejos de todos los tiempos, pero dice, en todos los mundos del universo local. Y entonces aquí yo lo que quería era poner el énfasis que a nosotros, que somos una parte, pero que estamos en cuarentena, nos afecta muchísimo más. Quiero decir que no es lo mismo, no podemos comparar lo mismo los mundos, a pesar de en los no respiradores que no tienen atmósfera, que sí que tienen esos problemas, como has comentado, Jairo, pero no es lo mismo los que no están en cuarentena que los que estamos en cuarentena. Para los que estamos en cuarentena, las cuestas, los tropiezos, los inconvenientes y los obstáculos son bastante más grandes, pienso yo, ¿no? Gracias, Miguelito. Demos la bienvenida a Osvaldito, al cachaco, nuestro cachaco santanderiano. Y gracias, Wilson. A nuestra querida Luz. Qué pena llegar tan tarde, pero es que... Tranquilo. Ven, Marcelino, voy a entrar en el área de la especulación. ¿Será que cuando estemos allá estudiando, entonces vamos a estudiar la historia, por ejemplo, de cómo sucedió todo el proceso en un planeta vecino, por decir algo? Y los de otros planetas estudiarán la historia de Durante. ¿Será que habrá que estudiar todo cómo fue el proceso, cómo llegó el príncipe planetario, luego el Adán, luego los siguientes... Melquisedec, bueno, en fin, hasta que llegó el hijo, se encarnó el hijo creador? Eso se verá como historia de todos los mundos que hay en el universo. Es posible, Wilson, allá existen maquetas, existen todos esos tipos de obras arquitecturales donde se representa cada mundo. Y de alguna manera, si hay necesidad de que tengamos alguna experiencia para un progreso, tendremos que conocer algunos de estos aspectos de otros mundos, con toda seguridad. Dice allá que
cuando nosotros vamos, pues van a ir todos aquellos tipos de seres humanos de todo Satania, y allí nos vamos a identificar, o sea, vamos a conectarnos con esas naturalezas. Pero dicen que en un momento dado, en la medida que crezcamos, vamos unificándonos allí todos esos tipos para que de alguna manera vayamos uniformizando ese progreso. Pero vamos a tener una cantidad de experiencias ahí con ellos. Imagino Así que va a ser muy, muy interesante. cada planeta tiene su libro. Ah, es posible, es posible, es posible. No obstante, da a entender Mark Kuliek por algunos datos de los reveladores que fue como un experimento único y probablemente sin antecedentes lo que se ha hecho con la revelación urantiana. Es algo así como algunos datos que dieron los reveladores y de lo cual comenta algo, de manera pues de que es probable que esto sea como un experimento para todo Nevadón, el caso de la revelación urantiana. Miguelito, adelante. Sí, bueno, no, en base otra vez a la pregunta y la especulación que nos invita Wilson. Yo, no sé, de alguna manera mi intuición o mi razonamiento me dice que no todos los planetas están tan mal como estaba el nuestro como para necesitar la ayuda de una revelación. Quiero decir que yo no creo que todos los planetas tengan su libro de Urantia porque muchos no creo que lo necesiten. No todos somos tan malos, no todos los planetas están tan atrasados como nosotros. Aquí es que somos muy animales. Estamos en pleno siglo XXII y todavía nos matamos unos a otros. Quiero decir, ¿cómo no vamos a necesitar una revelación? En otros quiero creer que están mucho más adelantados. Pero en fin, es entrando en el juego de tus preguntas, querido Wilson. Es muy bueno, se hace ameno y divertido. Listo. Seguimos, mi querida Amanda. Sí, señor. El 16º año. El hijo encarnado pasó por la infancia y experimentó una niñez exenta de acontecimientos notables. Luego emergió de la penosa y probatoria etapa de transición entre la infancia y la juventud. Se convirtió en el Jesús adolescente. Este año alcanzó su máxima estatura física. Era un joven viril y bien parecido. Se volvió cada vez más formal y serio, pero era amable y compasivo. Tenía una mirada bondadosa pero inquisitiva. Su sonrisa era siempre simpática y alentadora. Su voz era musical pero con autoridad. Su saludo cordial pero sin afectación. En todas las ocasiones, incluso en los contactos más comunes, parecía ponerse de manifiesto la esencia de una doble naturaleza, la humana y la divina. Siempre mostraba esta combinación de amigo compasivo y de maestro con autoridad. Y estos rasgos de su personalidad comenzaron a manifestarse muy pronto, incluso desde los años de su adolescencia. Este joven, físicamente fuerte y robusto, también había adquirido el crecimiento completo de su intelecto humano, no la experiencia total del pensamiento humano, sino la plena capacidad para ese desarrollo intelectual. Poseía un cuerpo sano y bien proporcionado, una mente aguda y analítica, una disposición de ánimo generosa y compasiva, un temperamento un poco fluctuante pero dinámico. Todas estas cualidades se estaban organizando en una personalidad fuerte, sorprendente y atractiva. A medida que pasaba el tiempo, su madre y sus hermanos y hermanas tenían más dificultades para comprenderlo. Tropezaban con lo que decía e interpretaban mal sus acciones. Todos eran incapaces de comprender la vida de su hermano mayor, porque su madre les había dado a entender que estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. Después de haber recibido estas insinuaciones de María como secretos de familia,
Imaginad su confusión cuando Jesús desmentía francamente todas estas ideas e intenciones. No hay manitos levantadas por ahí, no. Muy bonito como hacen la descripción de Jesús, ¿cierto? ¿No nos parece? Ay, hermoso. Como lo describen aquí. Joven viril, bien parecido, cada vez más formal y serio, pero Perfecto. pasivo, sí. Tenía una mirada bondadosa pero inquisitiva. ¿Cómo será eso, una mirada bondadosa e inquisitiva? Como... Adelante, Miguelito. Sí, exactamente, Pablito, parece, digo, perdón, Wilson, parece que pensamos parecido. Como tengo el texto que vais leyendo, lo tengo aquí en el libro, lo voy subrayando las cosas que me resalto y he resaltado precisamente esto literal. Dice, se volvió cada vez más formal y serio, pero era amable y compasivo. Tenía una mirada bondadosa, pero inquisitiva. Su sonrisa era siempre simpática y alentadora. Su voz musical, pero con autoridad. Su saludo cordial, pero sin afectación, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Era el único hombre perfecto que hemos tenido aquí en el mundo. La auténtica perfección humana estaba encarnada en él, por supuesto, ¿no? Gracias, Miguelito. Bueno. Yo pensé que las mujeres iban a decir algo, pero no dijeron nada. ¿Será perfecto? Mejor no hagamos comparaciones. Van a salir perdiendo. Por supuesto que salimos perdiendo. No digo nada, no digo nada. Adelante, Amanda. Este año Simón empezó a ir a la escuela y la familia se vio obligada a vender otra casa. Santiago se encargó ahora de la enseñanza de sus 3 hermanas, 2 de las cuales eran lo bastante mayores como para empezar a estudiar en serio. En cuanto Ruth creció, la pusieron en manos de Miriam y Marta. Habitualmente, las muchachas de las familias judías recibían poca educación, pero Jesús sostenía, y su madre estaba de acuerdo, que las chicas tenían que ir a la escuela lo mismo que los varones, y puesto que la escuela de la sinagoga no las admitiría, lo único que se podía hacer era habilitar una escuela en casa especialmente para ellas. La igualdad ante todo. Durante todo este año, Jesús no pudo separarse de su banco de carpintero. Afortunadamente tenía mucho trabajo. Lo realizaba de una manera tan superior que nunca se encontraba en paro, aunque la faena escaseara por aquella región. A veces tenía tanto que hacer que Santiago lo ayudaba. Adelante, Miguelito. Sí, bueno, es que no te queda más remedio que hacer algunos comentarios, ¿no? Bueno, aquí voy a resaltar un poco esa parte, eh, vamos a llamarle muy moderadamente feminista, ¿no? Como de alguna manera que esto que está tan de moda hoy en día, por lo menos aquí en España, él era ya un defensor de la igualdad, no ya de la superioridad ni nada, ¿no? Pero era un defensor de la igualdad de las mujeres respecto al hombre, cosa que allí no tenía. Es que es tan bonito, dice que tuvieron que crear una propia escuela en la casa porque las mujeres no podían ir al colegio de los varones. Es triste, pero es que a día de hoy, yo vuelvo a repetir, pleno siglo XXII, en España todavía hay colegios donde separan hombres de mujeres. Los que son, dijéramos, escuelas, se llaman escuelas superiores, con unas ideas muy conservadoras, muy conservadoras. Todavía se hace esa distinción entre, son familias pudientes y todo esto, entre las mujeres en un lado y los hombres en otro. Es triste, pero es verdad, es una realidad. Gracias, Miguelito, por compartirnos. Seguimos, Amanda. A finales de este año tenía casi decidido que, después de haber criado a los suyos y de verlos casados, emprendería su trabajo público como maestro de la verdad y revelador del Padre Celestial para el mundo. Sabía que no se convertiría en el Mesías judío esperado y llegó a la conclusión de que era prácticamente inútil discutir estos asuntos con su madre.
Decidió permitirle que siguiera manteniendo todas las ilusiones que quisiera, puesto que todo lo que él había dicho en el pasado había hecho poca o ninguna mella en ella. Recordaba que su padre nunca había podido decir algo que la hiciera cambiar de opinión. A partir de este año, habló cada vez menos con su madre o con otras personas sobre estos problemas. Su misión era tan especial que nadie en el mundo podía darle consejos para realizarla. A pesar de su juventud, era un verdadero padre para su familia. Pasaba todas las horas que podía con los pequeños y estos lo amaban sinceramente. Su madre sufría al verlo trabajar tan duramente, le apenaba que estuviera día tras día atado al banco de carpintero para ganar la vida de la familia, en lugar de estar en Jerusalén estudiando con los rabinos, tal como habían planeado con tanto cariño. Aunque María no podía comprender muchas cosas de su hijo, lo amaba de verdad. Lo que más apreciaba era la buena voluntad con que asumía la responsabilidad del hogar. El 17º año. Por esta época se produjo una agitación considerable, especialmente en Jerusalén y Judea, a favor de una rebelión contra el pago de los impuestos a Roma. Estaba creándose un fuerte partido nacionalista que poco después se conocería como los celotes. Los celotes, al contrario que los fariseos, no estaban dispuestos a esperar la llegada del Mesías. Proponían resolver la situación mediante una revuelta política. Un grupo de organizadores de Jerusalén llegó a Galilea y fueron teniendo mucho éxito hasta que se presentaron en Nazaret. Cuando fueron a ver a Jesús, éste los escuchó atentamente y les hizo muchas preguntas, pero rehusó incorporarse al partido. No quiso explicar en detalle todas las razones que le impedían adherirse y su negativa tuvo por efecto que muchos de sus jóvenes amigos de Nazaret tampoco se afiliaron. María hizo lo que pudo para inducirlo a que se afiliara, pero no logró hacerle cambiar de parecer. Llegó incluso a insinuarle que su negativa a abrazar la causa nacionalista, como ella se lo ordenaba, equivalía a una insubordinación, a una violación de la promesa que había hecho cuando regresaron de Jerusalén de que obedecería a sus padres. Pero en respuesta a esta insinuación, Jesús se limitó a poner una mano cariñosa en su hombro y mirándola a la cara le dijo: «Madre, ¿cómo puedes?». Y María se retractó. Uno de los tíos de Jesús, Simón, el hermano de María, ya se había unido a este grupo y posteriormente llegó a convertirse en oficial de la sección Galilea. Durante varios años se produjo cierto distanciamiento entre Jesús y su tío. Marcelino, y ya aquí podemos ver pues la decepción de María, de ver que Jesús, uno, pues no le hacía caso, y dos, que pues él no tenía ninguna intención de inmiscuirse en estas cosas nacionalistas, ¿no? Entonces, pues imagínate Jesús colocándole el brazo a la mamá diciéndole, pues, mami, ¿qué te pasa? No, eso no va contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué me cuentas, Marcelino? ¿Cómo no, Wilson? Quería hacer un comentario, pero adelante, Jairo. Gracias, Marce. Buenas noches nuevamente. Sí, voy en la misma línea de Wilson. María sufría decepción tras decepción con sus proyectos con la vida
de nuestro Creador encarnado. El primer proyecto era verlo convertirse en un líder político. Otro proyecto que fracasó fue convertirlo en un maestro en las sinagogas de Jerusalén. Entonces, aquí a esta altura, pues otras de las decepciones de María fue ver que nuestro Creador encarnado no se inmiscuyó en la política. Entonces, bueno, vemos cómo sobrelleva esta situación, cuánto la afecta y cuánto afectó en el seno de la familia de nuestro Creador encarnado. Pero observen que a pesar de las manipulaciones con buena intención de María, nuestro Creador encarnado se mantuvo firme en su propósito y en su misión, y a pesar de ser tolerante con María, de sobrellevarla, pues no cedió a sus exigencias y supo mantener la distancia y de alguna manera tratarla para que María fuera olvidándose o dejando de un lado poco a poco estas ideas que tenía sobre lo que debía hacer nuestro Creador encarnado en su vida civil, en su vida normal. Era lo que les quería agregar. Gracias. Adelante, Marcelino. Hermanito Miguel, adelante, hermanito, adelante. Vale, gracias. No, a ver, es que me llama mucho la atención hasta qué punto era refinado y qué personalidad, qué humildad tenía cuando aquí en el 127.2.3 dice, María hizo todo lo que pudo para inducirlo a que se afiliara, ¿no? Pero no logró hacerle cambiar de parecer. Incluso le hizo chantaje emocional, como yo lo interpreto, ¿no? Porque le echó en cara, ¿no? O sea, que él se había comprometido en no desobedecer a los padres y lo acusaba de insubordinarse a su madre, ¿no? Y de qué manera él, con ese tacto, con esa sensibilidad, con ese cariño, con ese amor, le dice, poniéndole, porque es que yo me lo veo, me veo la escena, ¿no? Poniéndole una mano cariñosamente en el hombro a su madre y mirándole a la cara le dice, madre, ¿cómo puedes? Y de qué manera su madre, al ver ese comentario y ese gesto de su hijo, se retractó. O sea, quiero decir, se dio cuenta de que no había sido correcta lo que le había dicho la madre a su hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo estaba llevándose la responsabilidad de la familia y estaba haciendo cosas que no le correspondían a su edad, ¿no? Pero me encanta la personalidad del maestro aquí, ¿no? Cómo él supo negarse a un cuerpo que le venían a pedir que se afiliara a ellos, un tío se afilió con ellos, con el movimiento de, ¿cómo se llama? Celote. Con el movimiento celote, y hasta un tío que se puso en ese movimiento dejó de hablarle. O sea, es que es increíble qué personalidad tenía él con lo joven que era, como para tener ya tan claras las cosas. Era inmanipulable, era insobornable, o sea, ahí era una persona, pues eso, con una gran personalidad, ¿no? Pero vamos, lo más tierno, la escena más tierna es cuando la mamá le dice que de alguna manera que quería convencerlo, le toca las fibras emocionales, es decir, tú te comprometiste. Y después este gran hombre, este gran maestro le dice, madre, ¿cómo puedes? O sea, un gesto poniéndole la mano en el hombro a su madre, mirándola a la cara. Es que lo veo, es que lo veo. Solo eso, gracias. Marcelino. Gracias, hermanito. Sí, interesante lo que comenta Jairo y lo que comenta Miguel. Hay algo que me llama la atención, Wilson, antes de hacer un comentario sobre María. Hay ciertas diferencias en esa traducción. Dice, madre, ¿cómo puede? Y acá en esta dice, madre, no, madre mía, ¿no te da vergüenza? Entonces, hay una diferencia. O sea, ¿cómo puede? Y acá es muy explícito, ¿no te da vergüenza? Entonces, no sé por qué hay una variación importante en la traducción, ¿no? ¿Esa es la europea, Wilson? Sí, señor. Sí,
Sí, es la europea. Sí, sí, sí. Sí, entonces ve usted que hay una traducción bastante diferente, ¿no? Porque aquí, 897. aquí dice, no te da vergüenza. De manera pues que sí, existe una situación entre María y Jesús, y hay esa dificultad producto de que María cae en la misma situación que cayeron los apóstoles. No olvidemos que los apóstoles, ellos tenían el mismo grado de anhelo de un Mesías liberador, y no fue solo María. El mismo Pedro e incluso Pablo posteriormente pues tenía eso en la mente y se pensaba que incluso volvía para liberarlos allí, aún después de resucitado. No se les quitó eso de la mente. Entonces era muy normal eso, que María tuviera de alguna manera ese anhelo. Dicen muy sabiamente que Jesús pues decidió evitar discusiones con su mamá y pues trató de no llevarle la contraria. Pero todo esto no fue tan fácil para Jesús, esto fue creciendo, aún el amor, como de alguna manera se experimentaba de él hacia ella y de ella hacia él, aún así hubo situaciones bien difíciles que hicieron posible la rotura de esa relación finalmente por parte de ellos. Y bueno, ya se dice que el único consuelo en cuanto a la sangre a última hora de Jesús fue su hermanita menor Ruth, porque ni siquiera María pues lo pudo comprender para de alguna manera buscarlo y hablar con él. Durante esos 4 años de su vida pública, solo Ruth habló con él 1 hora en secreto en Betsaida, pero no hubo contacto después de esa rotura, entre otras causas porque Jesús decidió no nombrar a ningún miembro de su familia en la sangre como íntimo. Entonces eso pues ayudó, además de otras cosas, a romper esa relación. De manera puede que nada fácil para el maestro, y en una oportunidad se puede ver que experimentó lágrimas debido a ese dolor producto de la no cooperación de alguna manera de su familia carnal, en el caso pues de que efectivamente ni siquiera lo despidieron, y sí estaban presentes los familiares de los apóstoles para despedirlo. De manera pues que no fue fácil para el maestro. Así es que cuando nosotros no somos muy comprendidos por nuestras familias, como en el caso de este pequeño servidor, pues no obtenemos un gran consuelo en Jesús, en vista de que a él tampoco le resultó fácil. Gracias, Marcelino, por compartirnos. Miguelito, adelante. Sí, solo es que como esta puntualización que ha hecho Marcelino sobre, porque es verdad que hay una diferencia grande, ¿no? No creo que en uno de los dos tiene que estar un error de traducción, digo yo, porque vamos a ver, yo leyendo, por ejemplo, pensando en la personalidad del maestro, veo más armonioso, más amoroso, madre, ¿cómo puedes? Y retractarse, porque en la latina pone, madre mía, ¿no te da vergüenza? Y María se desdijo inmediatamente, ¿no? A ver, aunque son 2 maneras correctas de expresarlo, pero tal como yo me hago la imagen de mi maestro en mi mente y en mi corazón, lo veo más propio poniéndole la mano en el hombro y mirándola a los ojos o a la cara, le dice, madre, ¿cómo puedes pensar esto de mí? ¿No? Sin embargo, no lo sé, siento un interés. Ahora me gustaría que alguien hubiera aquí, si estuviera Pablito, seguramente que nos podría sacar de la duda lo que respecto a la traducción literal, porque a mí me gusta más, a mí me enamora más madre, ¿cómo puedes? Que no, madre mía, ¿no te da vergüenza? Es como un reproche más duro, ¿no? Pero en fin, solo eso, quería resaltar eso. Miguel, en la original en inglés dice My mother, how could you? O sea, ¿cómo puedes? Ah, vale. Pues esto me lo voy a guardar porque se lo voy a decir a Pablito cuando sea. No, pero no tiene nada que ver. Bueno, sí, entonces, ¿quieres decir que, Lucy, que
madre mía, ¿no te da vergüenza? Está mal traducido entonces. Sí, no sé por qué le cambiaron realmente, porque si Vale. se traduce literalmente es como Es está que- en la europea. Ok, a mí es que el corazón me habla y yo me quedaba con esa parte. ¿Qué queréis que os diga? Lo veo más propio en la personalidad del padre. No, no te da vergüenza. ¿Cómo le vas a decir a una madre, no te da vergüenza, madre? Es que y menos en la personalidad del padre, ¿no? Digo del padre, del maestro. Solo eso. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias. Gracias, Miguelito. Amanda, le damos la oportunidad entonces a Angelita que nos siga leyendo. Sí, señor, Angelita, continúa. Está durmiendo, digo, perdón, se estaba agachadita. No, no, pero estoy oyendo todo. Pero sigamos por aquí entonces con el... Pero el alboroto se estaba fraguando en Nazaret. La actitud de Jesús en este asunto había dado como resultado la creación de una división entre los jóvenes judíos de la ciudad. Aproximadamente la mitad se había unido a la organización nacionalista y la otra mitad empezó a formar un grupo opuesto de patriotas más moderados, esperando que Jesús asumiera la dirección. Se quedaron asombrados cuando rehusó el honor que le ofrecían, alegando como excusa sus pasadas responsabilidades familiares, cosa que todos reconocían. Pero la situación se complicó aún más cuando poco después se presentó Isaac, un judío rico prestamista de los gentiles, que propuso mantener a la familia de Jesús si éste abandonaba sus herramientas de trabajo y asumía la dirección de estos patriotas de Nazaret. Jesús, que apenas tenía entonces 17 años, tuvo que enfrentarse con una de las situaciones más delicadas y difíciles de su joven vida. Siempre es difícil para los dirigentes espirituales relacionarse con las cuestiones patrióticas, especialmente cuando éstas se complican con unos opresores extranjeros que recaudan impuestos. En este caso era doblemente cierto, puesto que la religión judía estaba implicada en toda esta agitación contra Roma. ¿Qué tal el de poner ese puesto que le estaban dando, no? Y fuera de eso que le iban a sostener a toda la familia. La posición de Jesús era aún más delicada porque su madre, su tío e incluso su hermano menor Santiago lo instaban a abrazar la causa nacionalista. Los mejores judíos de Nazaret ya se habían afiliado y los jóvenes que aún no se habían incorporado al movimiento lo harían en cuanto Jesús cambiara de opinión. Solo tenía un consejero sabio en todo Nazaret, su viejo maestro, el Chazán, que le aconsejó sobre cómo responder al Comité de Ciudadanos de Nazaret cuando vinieran a pedirle su respuesta a la petición pública que se le había hecho. En toda la juventud de Jesús, esta fue la primera vez que tuvo que recurrir conscientemente a una estratagema pública. Hasta entonces, siempre había contado con una exposición sincera de la verdad para esclarecer la situación, pero ahora no podía proclamar toda la verdad. No podía insinuar que era más que un hombre. No podía revelar su idea de la misión que le aguardaba cuando fuera más maduro. A pesar de estas limitaciones, su fidelidad religiosa y su lealtad nacional estaban puestas en entredicho directamente. Su familia se encontraba agitada, sus jóvenes amigos divididos y todo el contingente judío de la ciudad alborotado. Y pensar que él era el culpable de todo esto, qué lejos estaba de su intención causar cualquier alboroto y mucho menos una perturbación de este tipo. O sea, de manera comunista. No quiso ser nacionalista. No, pues, Es un chiste. lo que yo pienso que hay que ver aquí es que pues Nazaret estaba bajo el yugo romano y pues yo me imagino que en esa época era una cosa bastante seria, bastante dura y pues todos eran prácticamente esclavos de los romanos y pues
al ver que Jesús tenía esa capacidad de llegarle a la gente, pues lo querían convencer para eso. Y aparte la familia, pues como ellos pensaban era en otro lado, o querían un líder, pues imagínate la situación de él. Y pues como todo humano, pues tuvo que valerse de estrategias para poder librarse de una situación tan complicada como esa. Tan joven. Muchas gracias. Imagínate. Excelente. Excelente explicación. Sigamos. Había que hacer algo. Tenía que aclarar su postura y lo hizo de manera valiente y diplomática para satisfacción de muchos, aunque no de todos. Se atuvo a los términos de su argumento original, sosteniendo que su primer deber era hacia su familia, que una madre viuda y 8 hermanos y hermanas necesitaban algo más que lo que simplemente se podía comprar con el dinero, lo necesario para la vida material, que tenían derecho a los cuidados y a la dirección de un padre, y que en conciencia no podía eximirse de la obligación que un cruel accidente había arrojado sobre él. Elogió a su madre y al mayor de sus hermanos por estar dispuestos a exonerarlo de esta responsabilidad, pero reiteró que la fidelidad a la memoria de su padre le impedía dejar a la familia, independientemente de la cantidad de dinero que se recibiera para su sostén material, expresando entonces su inolvidable afirmación de que el dinero no puede amar. En el transcurso de esta declaración, Jesús hizo varias alusiones veladas a la misión de su vida, pero explicó que con independencia de que fuera o no compatible con la acción militar, había renunciado a ella así como a todo lo demás para poder cumplir fielmente sus obligaciones hacia su familia. En Nazaret todos sabían muy bien que era un buen padre para su familia, y como esto era algo que tocaba la sensibilidad de todo judío bien nacido, la alegación de Jesús encontró una respuesta favorable en el corazón de muchos de sus oyentes. Algunos otros que no tenían las mismas disposiciones fueron desarmados por un discurso que Santiago pronunció en ese momento, aunque no figurara en el programa. Aquel mismo día, el Chazán había hecho que Santiago ensayara su alocución, pero esto era un secreto entre ellos. Santiago declaró que estaba seguro de que Jesús ayudaría a liberar a su pueblo si él, Santiago, tuviera suficiente edad como para asumir la responsabilidad de la familia. Si consentían en permitir a Jesús que permaneciera con nosotros para ser nuestro padre y educador, la familia de José no solo os dará un dirigente, sino en poco tiempo 5 nacionalistas leales. ¿Por qué? No somos 5 varones que estamos creciendo y que saldremos de la tutela de nuestro hermano padre para servir a nuestra nación. De esta manera el muchacho llegó a un final bastante feliz, una situación muy tensa y amenazadora. Qué pilera. En esa época no había madres cabeza de familia. No, no, y mira con esa inteligencia que él logró zafarse de, como decían ahí, de casi que una cosa militar, que era parte militar, cómo logró zafarse con esa inteligencia, con esa perspicacia, con esa facilidad y que fue real, ¿no? Que él asumió todo el cargo de su familia, no mintió allí, simplemente lo hizo con una diplomacia impresionante. Antes de dar la palabra a Miguelito, voy a decir algo feo. O sea, las mujeres en esa época no, o sea, valía más la opinión de un niño de 15 años que lo que la mamá dijera. O sea, no tenían ningún derecho. Adelante, Miguelito. Sí, bueno, va a ser muy cortito lo que voy a decir, ¿no? Pero de qué manera, qué sutil, como no podía buscar otras excusas
cuando le dijo el hombre, el judío rico, que se haría cargo de los gastos de la familia, y de pronto tuvo esa salida, bueno, que solo él, yo lo veo así, ¿no? Dice, pero reiteró que la fidelidad a la memoria de su padre le impedía dejar a la familia independientemente de la cantidad de dinero que recibiera para su sostén material. Y esta es la parte que más me gusta, expresando entonces su inolvidable afirmación de que, y esto es lo que más me gusta, el dinero no puede amar. No puede O sea, no era solo el sostén de la familia, sino la educación de sus hermanos, el amor. Para mí eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, para mí era una justificación suficiente, y además él, sabiendo el papel que tenía y que los demás no sabían, pues, en fin, ¿qué vamos a decir? Si era el maestro. Excelente. Adelante, Marcelino. Estás muteado, Marcelino. Te pasó lo de Gracias, Jairo. hermano. Porque estamos compaginando, compitiendo con Jairo. No había saludado a Jefferson, a Lucía y a Osvaldo. Un gran abrazo. Hay algo que le iba a comentar, Wilson. De verdad, yo no sé cómo haces tú para conseguir esas ilustraciones, como dice Angelita, pero aunque algunas, como las pasadas, se parecen a las ilustraciones de los testigos de Jehová, son enormemente acertadas, hermano. Muy acertadas. No sé cómo haces tú para conseguir esas extraordinarias ilustraciones. Sí, es importante tener claro lo siguiente, lo que comentaba Miguel. Es muy importante saber hasta qué punto Jesús se dejó llevar del impulso del ajustador. No olvidemos que el impulso del ajustador es la base para uno poder hacer la voluntad del Padre. Por lo menos es la experiencia de Marcelino. Entonces, cuando no es posible ir a Jerusalén, no fue de mayor incomodidad para Jesús, ya que el impulso de él era esa capacitación de acuerdo a la experiencia personal, no tanto a los rabinos. Y todo este tipo de ofrecimientos tampoco eran lo que vibraba en la mente de Jesús. De manera que todas estas experiencias él las sometía al espíritu interior, y siempre había una situación que tenían que resolver porque no era lo que realmente le llenaba. Y eso es tan, pero tan importante para lo que tiene que ver con la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Dejarnos llevar siempre de ese impulso interno, y no solamente dejarnos llevar, siempre clamar a Él que si hay alguna intención de pensamiento, de palabra y de acción contraria a Él, que sea egoísta, que no se lleve a cabo, que por más que uno intente, no se lleve a cabo, y que aun cuando uno sufra cierta desilusión, desencanto, lágrimas, que no se produzca. De manera pues de que es muy importante esta inspiración que nos da Jesús desde su niñez, al seguir ese impulso del divino ajustador que le permitió ese progreso tan acelerado hasta llegar a el nivel de fusión a los 31 años. Entonces es sumamente inspirador todo esto, producto de hacerle caso a esa voluntad de su padre que impulsaba el interno. Gracias, Marcelino. Continuamos, entonces. La crisis se había superado por el momento, pero este incidente nunca se olvidó en Nazaret. La agitación persistió. Jesús ya no volvió a contar con el favor universal. Las diferencias de sentimiento nunca llegaron a superarse del todo. Este hecho, complicado con otros acontecimientos posteriores, fue uno de los motivos principales por los que Jesús se trasladó años más tarde a Cafarnaúm. En adelante, los sentimientos respecto al Hijo del Hombre permanecieron divididos en Nazaret. Santiago terminó este año sus estudios en la escuela y empezó a trabajar a jornada completa en el taller de carpintería de la casa.
Se había convertido en un obrero diestro con las herramientas y se hizo cargo de la fabricación de los yugos y arados, mientras que Jesús empezó a hacer más trabajos delicados de ebanistería y de terminación de interiores. Durante este año Jesús progresó mucho en la organización de su mente. Gradualmente había conciliado su naturaleza divina con su naturaleza humana y efectuó toda esta organización intelectual con la fuerza de sus propias decisiones y con la única ayuda de su monitor interior, un monitor semejante al que llevan dentro de su mente todos los mortales normales en todos los mundos donde se ha donado un hijo. Hasta ahora no había sucedido nada sobrenatural en la carrera de este joven, excepto la visita de un mensajero enviado por su hermano mayor, Emanuel, que se le apareció una vez durante la noche en Jerusalén. Cuéntanos, Marcelino. Sí, es algo también muy interesante ver que no tuvo Jesús esa posibilidad de tener lo que anhela la mayoría de seres que están en los caminos de Dios, ese fenómeno, esa parte donde yo tenga la posibilidad de una visión, donde escuche algo directo, donde anhele de alguna manera que se me muestre algo con algún tipo de experiencia sobrenatural. En el caso de Jesús, solo la experiencia a los 12 años, 7 meses, y no hubo ninguna otra experiencia. De manera que a él le tocó dejarse llevar de esa intuición, de ese presentimiento, de esa razonar, de esa fuerza que el impulso del espíritu le daba, que por supuesto también le daba el espíritu materno y que le daban a nivel externo los serafines, que de alguna manera hacían también ese trabajo. Pero la conexión directa con la mente de cada uno en forma directa es a través del ajustador, en el sentido del que el que tiene una conexión más directa con la mente para hacer esos cambios, y fue la base de Jesús. Esto es muy importante en el sentido de que nosotros no dejemos de perder de vista al hijo de José y de María. Cuando se conecta con el hijo de José y de María, aumenta la fuerza para las dificultades de uno. Pero si uno se está conectado solamente con el hecho de que es un ser divino, un ser divino, un ser divino, entonces no hay esa fuerza. De manera que esa combinación de humano y divino y ver esa experiencia humana tan extraordinaria nos va a dar cada vez una fuerza de cooperación mayor y una inspiración y una capacidad para que podamos acelerar el progreso de acuerdo a lo que el ajustador nos pide, sin afán, pero sí con el progreso que el ajustador nos pide. No olvidemos que cuando estamos en el cuando un ser humano está en el tercer círculo del logro, dicen los reveladores que el ajustador hace todo lo posible por acelerar de acuerdo a esas posibilidades humanas hasta llegar al nivel número 1 e intentar la fusión con el ajustador para ver si se logra en el planeta. Entonces debemos cooperar al máximo de los máximos para que el ajustador no tenga obstáculos y no pueda progresar así como progresó Jesús. Gracias, Marcelino. Angelita. Afirma. Vean, esta es una observación muy mía, pues muy propia y de pronto les parezca graciosa, pero observo que Micael es nuestro creador, el creador de este universo local, ¿verdad? Creador. O sea, él fabricó este universo local. Y en su vida mortal fue también un creador, porque ahí nos dice que hacía los interiores de las casas. Fue un carpintero, él creaba las construcciones, él creaba, bueno, ya me entendieron. Entonces, como que aquí en la tierra hizo, se desenvolvió como creador, que es de nuestro universo local. Pues es una observación que veo yo y quería compartirla. Eso es todo, gracias. Gracias, Angelita. Jairito. Gracias. Bueno, feliz noche para los hermanos que se retiran a cumplir
otros compromisos y por otras motivaciones. Feliz noche y feliz fin de semana, no, feliz noche y los esperamos mañana. Miércoles, jueves, viernes y sábado, el domingo también. Observen que Perdón, allí hay un dato curioso. recordémoslo, El revelador, Jairito. cuando se refiere... Jairito, un Adelante. segundito, qué pena yo tan metida, pero antes de que se nos retiren todos, recordemos que mañana nuestro ponente es Marcelino, para que no faltemos a la cita. ¿Listo? Gracias. Perfecto, excelente. Les decía que el revelador llama a Emmanuel el hermano mayor de nuestro Creador encarnado. ¿Por qué razón lo llamará así? Aunque no recuerdo que los reveladores sean explícitos en cuanto a ese tema, pues yo concluyo lo siguiente. Hay 3 órdenes de hijos del paraíso y otras órdenes de los universos locales. Son los hijos descendentes de Dios, divididos en 2 secciones: los hijos del paraíso, los hijos divinos del paraíso, los hijos paradisiacos y los hijos de los universos locales, los hijos Borondadek, los hijos Lanonandek, los hijos portadores de vida, los hijos materiales, que recuerde ahora. Resulta que estas 3 órdenes están los hijos abunales, que son creados conjuntamente entre el Padre y el Espíritu. Están los hijos creadores, creados conjuntamente entre el Padre y el Hijo, y están los hijos instructores trinitarios y los hijos trinitarios Se congeló. Se congeló el muchacho. Angelita, mientras se conecta Jairo, confirmo eso que acaba de comentar. Se dice que él innovó una serie de barcas que no existían, o sea, modelos nuevos de barcas, de manera que sí hizo no solamente construcciones extraordinarias, sino modelos nuevos, inventos nuevos, diseños nuevos. Adelante, Jairo. Jairo, adelante. No puede abrir el micrófono, ya. Gracias. No, es que perdí también el volumen por un momento. Bueno, les decía que hay 3 órdenes de hijos. Probablemente los hijos abunales son los de menor jerarquía, los hijos creadores son de jerarquía intermedia y los hijos originados en la Trinidad son los de mayor jerarquía, debido a que en su personalización interviene en la Trinidad o las 3 deidades. Posiblemente por esta razón a Emmanuel, el revelador, le llama el hermano mayor de Jesús. Es una conjetura. No sé qué nos puedes decir, Marcelino, al respecto, que tú también manejas ese tema. Gracias. ¿Cómo no, Jairo? Sí, hay que aclarar que no necesariamente por ser hijo de la Trinidad puede tener jerarquía mayor, porque la Trinidad, así como el Hijo Creador y la hija creativa, crean en niveles diferentes. Por ejemplo, un censor universal, un consejero divino y un perfeccionador de la sabiduría son hijos de la Trinidad, pero no son superiores a Micael, a los Micael. Son de un nivel menor en el caso de ellos. Pero en el caso de los hijos de la Trinidad, de la orden de los días, tienen niveles superiores porque son administradores, son gobernantes. No olvidemos que ellos son seres que están designados para gobernar determinados sectores del universo y del superuniverso, y además de eso son gobernantes de las esferas, de cada una de las 1.000 millones de las esferas sagradas. Y en el caso de Emmanuel, pertenece a esa jerarquía, y por eso el hecho de ser unión de los días
tiene un nivel de creación mayor, aunque no es un gobernante, es consejero. Y en ese sentido, pues por eso lo llama el hermano mayor, porque tiene un nivel jerárquico superior, aunque no es creador, es de alguna manera de la conexión de los días, que son administradores, y en este caso de la unión de los días y de los fieles de los días son consejeros y tienen esa alta investidura que no tiene, por ejemplo, un censor universal o un perfeccionador de la sabiduría. Gracias, Marcelino. Continuamos entonces por aquí, ¿dónde íbamos? Por acá. ¿Continúo yo? Sí, Angelita, gracias. Ok. 3. El 18º año, año 12 después de Jesucristo. En el transcurso de este año, todas las propiedades de la familia, excepto la casa y el huerto, fueron liquidadas. Se vendió la última parcela de una propiedad en Cafarnaúm, excepto una parte de otra propiedad que ya estaba hipotecada. Las ganancias se emplearon para pagar los impuestos, comprar algunas herramientas nuevas para Santiago y pagar una parte de la antigua tienda de reparaciones y abastecimientos de la familia cercana a la parada de las caravanas. Jesús se proponía ahora comprar de nuevo esta tienda, pues Santiago ya tenía edad para trabajar en el taller de la casa y ayudar a María en el hogar. Liberado por el momento de la presión financiera, Jesús decidió llevar a Santiago a la Pascua. Partieron para Jerusalén un día antes para estar solos y fueron por el camino de Samaria. Iban a pie y Jesús informó a Santiago sobre los lugares históricos que iban atravesando, como su padre lo había hecho con él 5 años antes en un viaje similar. Al pasar por Samaria, observaron muchos espectáculos extraños. Durante este viaje conversaron sobre muchos de sus problemas personales, familiares y nacionales. Santiago era un muchacho con fuertes tendencias religiosas y aunque no estaba plenamente de acuerdo con su madre sobre lo poco que conocía de los planes relacionados con la obra de Jesús, esperaba impaciente el momento en que sería capaz de asumir la responsabilidad de la familia para que Jesús pudiera empezar su misión. Apreciaba mucho que Jesús lo llevara a la Pascua y hablaron sobre el futuro con más profundidad de lo que nunca lo habían hecho antes. Jesús reflexionó mucho mientras atravesaban Samaria, especialmente en Betel y cuando estuvieron bebiendo en el pozo de Jacob. Examinó con su hermano las tradiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Preparó bien a Santiago para lo que iba a presenciar en Jerusalén, tratando así de atenuar una conmoción semejante a la que él mismo había experimentado en su primera visita al templo. Pero Santiago no era tan sensible a algunos de estos espectáculos. Hizo comentarios sobre la manera superficial e indiferente con que algunos de los sacerdotes efectuaban sus deberes, pero en conjunto disfrutó enormemente de su estancia en Jerusalén. Jesús llevó a Santiago a Betania para la cena pascual. Simón había fallecido y descansaba con sus antepasados, y Jesús ocupó el lugar de la cabeza de familia para la Pascua, pues había traído del templo el Cordero Pascual. Después de la cena pascual, María se sentó a charlar con Santiago, mientras que Marta, Lázaro y Jesús estuvieron hablando hasta muy entrada la noche. Al día siguiente asistieron a los oficios del templo y Santiago fue recibido en la comunidad de Israel. Aquella mañana, al detenerse en la cima del Olivete para mirar el templo, Santiago expresó su admiración mientras que Jesús contemplaba Jerusalén en silencio. Santiago no podía comprender el comportamiento de su hermano. Aquella noche regresaron de nuevo a Betania y al día siguiente habrían partido para su casa, pero Santiago insistía en volver a visitar el templo, explicando que quería escuchar a los maestros.
Y aunque esto era cierto, deseaba en secreto oír a Jesús participar en los debates, tal como se lo había oído contar a su madre. Así pues fueron al templo y escucharon los debates, pero Jesús no hizo ninguna pregunta. Todo aquello parecía pueril e insignificante para esta mente de hombre, y Dios en vías de despertarse. Solo podía apiadarse de ellos. A Santiago le decepcionó que Jesús no dijera nada. A sus preguntas, Jesús se limitó a responder: mi hora aún no ha llegado. Al día siguiente emprendieron el viaje de vuelta por Jericó y el Valle del Jordán. Jesús contó muchas cosas por el camino, entre ellas su primer viaje por esta carretera cuando tenía 13 años. A su regreso a Nazaret, Jesús empezó a trabajar en el viejo taller de reparaciones de la familia y se sintió muy contento de poder encontrarse a diario con tanta gente de todas partes del país y de las comarcas circundantes. Jesús amaba realmente a la gente común y corriente. Cada mes pagaba la mensualidad de la compra del taller y con la ayuda de Santiago continuó manteniendo a la familia. Varias veces al año, cuando no había visitantes que lo hicieran, Jesús continuaba leyendo las escrituras del sábado en la sinagoga y muchas veces comentaba la lección. Pero habitualmente seleccionaba los pasajes de tal manera que no necesitaban comentarios. Era tan hábil ordenando la lectura de los distintos pasajes que estos se iluminaban entre sí. Siempre que hacía buen tiempo, nunca dejaba de llevar a sus hermanos y hermanas a pasear por la naturaleza las tardes del sábado. ¡Ay, qué lindo! Por esta época, el Chazán inauguró una tertulia de discusiones filosóficas para jóvenes. Estos se reunían en la casa de los diversos miembros y a menudo en las del Chazán. Jesús llegó a ser un miembro eminente de este grupo. De esta manera pudo recobrar una parte del prestigio local que había perdido al producirse las recientes controversias nacionalistas. Su vida social, aunque restringida, no estaba descuidada por completo. Contaba con muy buenos amigos y fieles admiradores entre los jóvenes y las muchachas de Nazaret. En septiembre, Isabel y Juan vinieron a visitar a la familia de Nazaret. Juan, que había perdido a su padre, se proponía regresar a las colinas de Judea para dedicarse a la agricultura y a la cría de ovejas, a menos que Jesús le aconsejara quedarse en Nazaret para dedicarse a la carpintería o a cualquier otro oficio. Juan y su madre no sabían que la familia de Nazaret estaba prácticamente sin dinero. Cuanto más hablaban María e Isabel de sus hijos, más estaban convencidas de que sería bueno que los dos jóvenes trabajaran juntos y se vieran con más frecuencia. Jesús y Juan tuvieron varias conversaciones a solas y hablaron de algunos asuntos muy íntimos y personales. Al concluir esta visita, los dos decidieron no volver a verse hasta que se encontraran en su ministerio público, después de que el Padre Celestial los hubiera llamado para cumplir con su misión. Juan se quedó enormemente impresionado por lo que vio en Nazaret y comprendió que debía regresar a su casa y trabajar para mantener a su madre. Se convenció de que participaría en la misión de la vida de Jesús, pero vio que Jesús iba a estar ocupado muchos años cuidando a su familia. Por eso estaba mucho más contento de regresar a su hogar, dedicarse a cuidar su pequeña granja y atender las necesidades de su madre. Juan y Jesús no volvieron a verse nunca más hasta el día en que el Hijo del Hombre se presentó para ser bautizado en el Jordán. Gracias, Angelita. Entonces quedamos Ya. acá. Ya pasa aquí. Me falta todavía. Bueno, pero dejemos acá para después continuar con Rebeca, que esa historia también es muy chévere, y lo haremos la próxima semana. No sé si hay preguntas respecto a Juan, de cómo se reunieron, y yo que me imagino que se reunieron y planearon cómo iba a ser el futuro, ¿no? Porque si Juan, la mamá de Juan pensaba que de una vez se unieran los dos primos, y ya Jesús me imagino que le aclaró
Jesús le aclaró a Juan que su momento no había llegado y que tenía primero que sacar la familia adelante. Entonces, Juan tomó esa decisión también de regresarse a trabajar en su finca. Un beso a todos, buenas noches, nos vemos mañana, dice Tatiana. Entonces quedamos acá, les agradezco mucho su compañía, gracias por estar con nosotros, a Oli, a Profe, a Octavio, Tatiana, a Chuyita y a Lucía. Ya nos fue. Buenas noches, disculpen que no participé, pero tengo demasiado trabajo. Gusto en saludarles. Ya sabemos. Gracias, hermanito, que estén bien. Dios los bendiga. Gracias. Gran abrazo. Nos vemos mañana, Marcelino, muchas gracias. A todos, Igualmente, muchas hermanito. gracias. Una feliz Hasta noche, mañana. que se sueñen con los angelitos y las angelitas. Chao. Gran abrazo, un gran abrazo. Me falta aquí esto. Compartir. Abrir. Muchas gracias a todos. Ok. Hasta mañana. Dios los bendiga a todos. Gracias.